Top 10 armas del futuro de Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los futuros sistemas de armas que se están desarrollando actualmente y que se integrarán a las Fuerzas Armadas de Italia próximamente. En el video haré mención a los sistemas de armas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Vehículos blindados anfibios, ACV. En 2023, el ejército italiano compró 36 nuevos vehículos blindados anfibios 8x8 ACV. Estos blindados serán destinados a la Brigada de Infantería de Marina San Marco y reemplazarán en el servicio a los actuales blindados anfibios Aoruga AV7A1. El vehículo anfibio de combate ACV es un blindado anfibio de aproximadamente 27 toneladas y con capacidad para acoger a 13 soldados, además de su tripulación de 3 miembros. El blindado está dotado de un motor de más de 700 caballos de potencia. Su motor parte de la citada plataforma Super Up 8x8, presentado en 2010 ante las Fuerzas Armadas italianas, y que posteriormente fue seleccionado por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Los nuevos ACV dispondrán de estación de armas de precisión a control remoto de un calibre máximo de 40 mm, lo que les otorgará una mayor letalidad. El ACV alcanza una velocidad máxima de 105 km/h en tierra y 10 km/h en el agua. El alcance del vehículo es de 800 km en tierra y 64 km en agua. Incorpora un casco de acero monocasco de alta dureza capaz de proteger a la tripulación del fuego de armas pequeñas, actividad de proyectiles de artillería, minas terrestres y artefactos explosivos improvisados. 9. Tanques Leopard 2A8. A fines de febrero de 2024, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Italia dio luz verde a la compra de 132 carros de combate alemanes Leopard 2A8 y 140 vehículos de apoyo para el ejército italiano por un monto de 8.246 millones de euros. Estos tanques complementarán a los actuales tanques italianos, los C1 Ariete, que actualmente están en proceso de modernización. La primera etapa del desarrollo de los Leopard 2A8 comenzará este 2024 y culminará en el 2026. La producción bajo licencia de Leopard 2A8 en territorio italiano comenzará en el 2027 y culminará en el 2037. Estos tanques serán fabricados bajo los estrictos requerimientos del ejército italiano, por lo que podría incluir varias versiones como zapadores, de recuperación, lanzapuentes o de formación. El Leopard 2A8 se plantea sobre la base de la variante Leopard 2A7HU, encargada por Hungría en el 2018. Esta nueva versión de Leopard 2 estará equipado con el sistema de protección activa APS Trophy de la compañía israelí Rafael, capaz de interceptar proyectiles antes de que impacten al carro, y la inclusión del cañón L55 de 120 mm que ya se emplea en el Leopard 2A7 Plus. 8. Programa A2CS. El programa A2CS, Sistema de Combate Blindado del Ejército, según el portal estadounidense Defense News, será lanzado a finales de este año por el gobierno italiano. El programa A2CS prevé la adquisición de 1.050 blindados sobre oruga que reemplazarán a los actuales vehículos de combate de infantería VCI Dardo. El costo del programa es de aproximadamente 5.000 millones de euros. Se trata del mayor programa militar terrestre actualmente en marcha en Europa. Los nuevos blindados serán diseñados y fabricados por las empresas nacionales Leonardo y Vehículos de Defensa Iveco. Pero para iniciar con el proyecto se buscará un socio internacional que ya tenga experiencia en el diseño y producción de este tipo de blindados. Entre los candidatos destaca la empresa KNDS, que actualmente tiene como producto estrella a los blindados 8x8 Boxer y el blindado Aoruga Linz, los cuales podrían servir como base del nuevo diseño italiano. Pero los italianos también tendrían como opción al CV90 del fabricante sueco BAE Systems Handguards. El proyecto prevé que los primeros prototipos deberían empezar las pruebas entre el 2027 y 2028 y la producción en serie debería comenzar en 2028 y culminar en el 2041.
y en total el programa A2CS prevé la construcción de 16 variantes distintas. 7. Convertiplano Leonardo AW609. El AW609 es una revolución en el transporte aéreo punto a punto, ya que combina la velocidad, el alcance y la comodidad de un avión de ala fija con la conveniencia y flexibilidad de un helicóptero. El AW609 de rotor inclinable es ideal para una amplia gama de misiones, entre las que se incluyen transporte VIP y ejecutivo, misiones de búsqueda y rescate, SAR, servicios médicos de emergencia, EMS y servicios energéticos, y ofrece un nivel de rendimiento sin precedentes. El AW609, que vuela casi el doble de velocidad que un helicóptero convencional, cuenta con una cómoda cabina presurizada diseñada para volar de manera eficiente a 25.000 pies. La aviónica digital VFR y FR cuenta con controles fly-by-wire triplemente redundantes para reducir la carga de trabajo del piloto y maximizar el conocimiento de la situación. El AW609 está diseñado para volar en condiciones conocidas de formación de hielo y cumple con los requisitos más exigentes de la FAA para aviones de ala fija y helicópteros, incluida la operación con un solo motor y la autorrotación. El AW609 tiene un peso de 8 toneladas, su carga útil es de 2.721 kilogramos, su tripulación es de 2 y tiene capacidad para transportar a 9 pasajeros. Su velocidad máxima es de 500 km por hora y su alcance máximo de 1.389 km y 1.852 km con combustible auxiliar. El AW609 realizó su primer vuelo el 6 de marzo de 2003 y aún no hay fecha para su entrada en servicio. 6. Helicóptero de ataque Leonardo AW249. El AW249 Phoenix es un proyecto de helicóptero de ataque en desarrollo por la firma italiana Leonardo S.p.A. El AW249 está diseñado para el futuro campo de batalla y está completamente equipado para proporcionar capacidades avanzadas centradas en la red de operaciones multidominio, interoperable con todos los activos aéreos y terrestres, incluidos los sistemas de aeronaves no tripuladas UAP. Los nuevos sistemas de misión mejoran el conocimiento de la situación, reducen la carga de trabajo del piloto y aumentan la seguridad. Cuenta con autoprotecciones pasivas y activas basadas en las últimas tecnologías, asientos blindados y tanques de combustible con tolerancia balística, junto con una resistencia superior a los impactos y una baja detectabilidad. Con un peso máximo al despegue de 8,3 toneladas, el AW249 combina alta velocidad y resistencia para operar misiones que incluyen escolta aérea, apoyo aéreo cercano e interdicción aérea. El AW249 está equipado con un sistema de armas flexibles que incluyen cohetes guiados y no guiados de 70 mm, misiles guiados por infrarrojos, aire-aire y misiles guiados por radiofrecuencia o fibra óptica, aire-tierra y un cañón de 20 mm. El AW249 realizó su primer vuelo el 12 de agosto de 2022 y entraría en servicio con el ejército italiano en el 2025. 5. Avión de entrenamiento avanzado M346TF Block 20. En el marco del Salón Aeronáutico Internacional de Frankfurt, celebrado en el Reino Unido, la empresa italiana Leonardo presentó la nueva versión del avión de entrenamiento avanzado M346, denominado como Block 20. Esta nueva versión se divide en dos variantes, las cuales son la T de Training y la F de Fighter. Se trata de avances en cuanto a la aviónica básica, los sistemas de navegación e identificación de objetivos, como así también los recursos de entrenamiento para los pilotos estando en tierra. En su nueva variante M346F presenta mejoras en cuanto a las capacidades de detección de enemigos con un nuevo radar ESA y un moderno transpondedor IFF, identificación de amigo o enemigo. La aeronave también llega con cambios en términos de armamento. En tanto, Leonardo afirma en su comunicado oficial que será posible integrar nuevas armas para ataques aire-aire y aire-tierra. 4.
Buques de asalto anfibio LXD. En mayo de 2023, la Marina Italiana hizo público su requerimiento de 3 nuevos buques de asalto anfibio, los cuales reemplazarán el servicio a los buques de asalto anfibio tipo LPD clase San Giorgio en servicio con la Marina Italiana desde 1988 y a su vez complementarán el trabajo del LHD Trieste. Los nuevos buques serán denominados como LXD. Según la Marina Italiana, la X significa lo que sea, porque no quieren limitar el papel que desempeñarán estos buques. Los LXD tendrán una propulsión diésel con una velocidad máxima de 20 nudos y una autonomía de 7000 millas náuticas. Tendrán unos 160 metros de eslora y 29 metros de manga, con espacio para 200 tripulantes y una fuerza de desembarco de 300 hombres. Su desplazamiento se estima en 16.500 toneladas. Asimismo contará con cubierta de vuelo para operar con 2 helicópteros NH-90 o EH-101 de forma simultánea. El presupuesto para los primeros buques es de 1.200 millones de euros. Estos buques deberán entrar en servicio en 2028 y 2030 y el tercer buque en el 2031. Los 3 buques LXD más el LHD Trieste podrán desembarcar un total de 1.700 infantes de marina a la vez en una acción de asalto anfibio. 3. Destructores misileros DDX. En 2020, la Marina Militar Italiana y la empresa Fincantieri comenzaron el diseño de los futuros destructores DDX, los cuales reemplazarán a los destructores clase Durand de la Pecné que están en servicio desde 1993 y complementarán a los destructores de la clase Horizon. Estos nuevos destructores tendrán 175 metros de eslora y un desplazamiento de 10.000 toneladas, 24 metros de ancho, manga, con un calado de 9 metros y más de 300 tripulantes. Tendrá una velocidad de más de 30 nudos utilizando el sistema de propulsión Codogal. El diseño de los buques debe estar listo en 2025 y el primer destructor deberá ser entregado a la Marina Italiana entre 2028 o 2029. En cuanto al armamento, contará con 6 lanzadores de misiles de 8 celdas cada una, para un total de 48 celdas de lanzamiento, aunque otras fuentes indican que podrá llevar hasta 96 celdas de lanzamiento vertical, con 2 lanzadores hacia la proa delante del puente y el resto en medio de la nave. En ellos podrá llevar misiles antiaéreos de la familia Aster y misiles de ataque terrestre MBDA Skal. También estará equipado con 16 misiles antibuque Teseo Mk2 Evolvet y contará con hangar y cubierta de vuelo para operar con un helicóptero de guerra naval EH-101 o 2 SH-90. Asimismo, estarán equipados con un cañón principal de 127 mm y 3 cañones de 76 mm, y su sensor principal será un radar AESA Leonardo Cronos. 2. Fragatas Fren Evo. En agosto de 2024, la Marina Italiana compró 2 nuevas fragatas Fren Evo por un monto de 1.500 millones de euros a la empresa OSN. OSN es una empresa conjunta propiedad de Fincantieri 51% y Leonardo 49%. Las nuevas fragatas Fren Evolution se caracterizan por sus avanzadas capacidades tecnológicas y operativas, resultado de desarrollos tecnológicos recientes como la modernización de los destructores de la clase Horizon. Estas naves estarán equipadas con capacidades antidrones y podrán gestionar sistemas no tripulados en 3 dimensiones, en superficie, marítimo y subacuático. Las fragatas Fren Evo también mantendrán todas las capacidades de guerra antisubmarina ASW presentes en las unidades Fren ASW en servicio. El sensor principal de los buques será un radar de doble banda XC de cara fija con capacidad para defenderse de amenazas balísticas de misiles tácticos TBM. Además, se integrarán sistemas avanzados de guerra electrónica, artillería y misiles, junto con una suite de sonares y sistemas de comunicación, asegurando un alto nivel de interoperabilidad. Estas mejoras tecnológicas permitirán a las fragatas ofrecer un alto nivel de operatividad y mantenimiento, asegurando una alta disponibilidad operativa. La construcción de estas naves se llevará a cabo en los astilleros integrados de Fincantieri en Riva Trigoso y Muggiano, con la entrega de la primera unidad prevista para 2029 y la segunda para 2030. 1.
Submarino de ataque U-212 NFS. Italia lleva años potenciando su marina militar. En ese sentido, en 2020 planeó la construcción de 4 nuevos submarinos de diseño alemán U-212, con los que reforzar los otros tantos recibidos entre 2006 y 2017. Construidos en los estilos italianos de Muggiano, el segundo encargo de los llamados NFS, Near Future Submarine, submarino del futuro cercano, se planeó como un destacado aumento de la participación de la industria de la defensa y naval italiana. Actualmente ya se está construyendo el primer submarino, que también servirá como prototipo de los demás submarinos, que en total podrían llegar a ser 6 unidades, ya que la Marina Militar Italiana tiene planeado contar con una flota de 10 submarinos para el 2036. 4 U-212A modernizados, 4 U-212 NFS y 2 U-212 NFS Evo. Los nuevos U-212 NFS se sabe que incorporarán misiles con los que realizar ataques a objetivos de superficie de largo alcance. Contarán también con medios para controlar operaciones de vehículos submarinos autónomos de forma remota. Tendrán potencial para lanzar y recuperar vehículos submarinos autónomos de gran desplazamiento tipo LDAV, de los que se han adquirido 3 a Israel. Además, incorporarán baterías de iones de litio para conseguir más autonomía submarina y contarán con un sonar remolcado. Llevarán una aplicación de inteligencia artificial asociada a un novedoso sistema de contramedidas y podrán llevar a cabo misiones de minado encubiertas.